Dios Padre nos conoce cómo somos y que toda la lucha de nosotros como seres humanos es una lucha constante entre rendirnos a Dios o rendirnos a nuestros propios deseos. Aun cuando somos creyentes, aun cuando ya hemos nacido de nuevo, esta lucha permanece. Y el apóstol Pablo nos lo muestra en Romanos en el capítulo 7, ¿no? Cuando él quería hacer algo pero no lo hacía y lo que no quería hacer terminaba haciéndolo. Esta lucha siempre está ahí. Am, eh, Piper decía, el pastor John Piper decía que lo que diferencia a un cristiano de alguien que no es cristiano no necesariamente si peca o si falla otra vez, sino que el cristiano no está tranquilo cuando falla y cuando peca. Porque ya hay algo dentro de ti que dices, no, o sea, yo no simplemente me voy a dar a esto. Eso, esa es la clave de la reverencia. La reverencia es la predisposición de mi corazón de que yo entiendo, tengo una conciencia diaria de que vivo, como se dice, corandeo, en la presencia de Dios, frente al rostro de Dios, todos los días. Y cuando yo tengo esta predisposición, esta reverencia, no solamente recuerdo que estoy en presencia de Dios todos los días, pero recuerdo que Dios es autoridad sobre mi vida. Entonces, que yo quiero vivir bajo esa autoridad, honrando esa autoridad. Y no solamente que Dios es autoridad sobre mi vida, pero que Dios es Padre. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Muy bienvenidas, chicas, a este podcast. Gracias por conectarte, por escucharnos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ya lo están viendo, es el pastor Sergio Villanueva. Capaz que lo conozcan por sus canciones, por sus predicaciones, por sus escritos. Y lo vamos a presentar como es debido. Él es pastor de la Iglesia del Pueblo en West Chicago, de la congregación hispana Wheaton Bible Church, autor, compositor y comunicador gráfico. Es de México y Sergio desea servir a la iglesia, a crecer en la formación espiritual, integrando una fe sólida a las artes, a la cultura, a la familia y la vida cotidiana. Está casado con Rosita, vive en los suburbios de Chicago y tiene 2 hijos jóvenes adultos. Así que, Sergio, antes de saludarte, queríamos preguntarte y que nos cuentes algo que no esté en tus redes sociales que nadie sepa. Algo, lo que quieras contarnos. En toda esta Esa descripción es que muy, pusimos. esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Algo que esté en redes, que no esté en mis Que redes no está sociales, en tus redes. que no esté en mis redes Ah, sociales y que mucha gente no sepa. claro, algo así, Bueno, ¿o qué es? bueno, esto quizá algunos saben, no muchos, pero algunos saben. No lo publico en las redes porque, pues, ha sido parte de mi experiencia, pero es algo que quizá todo el mundo en algún momento o ha conocido la canción o quizá la ha cantado, pero hay una canción que Danilo Montero grabó hace muchos años que se llama La Ay, Casa de la amo. Dios, que dice mejor es un día en la Sí, casa de Dios que 1000 años la lejos de él. cantamos Bueno, pues ayer. esa canción La yo, cantamos ayer. sí, la cantaron ayer, de verdad, mira, pues esa canción yo Sí. la compuse en 1999 y después Danilo la grabó en un proyecto en Sí. Japón, creo que fue en el año 2000 cuando la grabaron. Entonces, y eso no está en mis Wow. redes, pero sí, pero es parte Podrías poner de, en tu descripción de Instagram, compositor, la casa de Dios. sí. Ay, Y digo esa porque esa es la que casi todo mundo conoce o han cantado y que todavía siguen cantando. Mira, qué interesante que la sí. cantaron Sí, en tu iglesia ayer. Qué Yo lindo. amo esa sí. Es una canción. invitación. Yo crecí con esa Sí, canción. a mí me gusta la parte de arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida, me encanta. Qué lindo, qué lindo. Me Que bueno, encanta. era parte basada mucho en el Salmo 89, donde dice, mi corazón anhela los atrios del Dios vivo, ¿no? Así como la golondrina, esos soniditos, así yo quiero estar en su casa. Entonces de ahí donde inspira la frase esa, de que Me arden de amor encanta. por estar Me en su encanta. presencia. Chao, somos fan. Ahora somos fan tuyos. Ya éramos fan y ahora somos más fan. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar acá, Sí, por tomarte el tiempo. Y vamos a hablar un tema un poco fuerte, así que prepárense su café, su mate, no sé de dónde vayan escuchando esto. Y vamos a hablar acerca de, y un pañuelito también, de cómo podemos cultivar el carácter de Cristo, ¿no?
Este tema nos va a pegar un poco duro, pero bueno, gracias a Dios que Él se va a encargar de hacer eso, vamos a ver cómo. Y para introducirnos un poco al tema, Pastor, por favor, decinos qué es el carácter. El carácter es la suma de nuestros hábitos, decisiones, acciones y motivaciones que, que se demuestran en las diferentes actitudes, disposiciones y aún acciones mismas de nosotros como seres humanos. Una manera que a mí me gusta describir el carácter es como si fueran los ladrillitos que tú vas poniendo para edificar las paredes que terminarán siendo la casa de tu propia vida. Entonces, si el fundamento de nuestra vida está débil, pues obviamente la casa será débil. Si el fundamento es sólido, la casa será sólida, como Jesús lo plantea en el Sermón del Monte, cuando les dice a aquellos que edifican su casa sobre la arena o aquellos que edifican su casa sobre la roca. Si el fundamento es nuestra fe en Jesús, para nosotros que somos creyentes, el carácter es como nosotros vamos edificando nuestra vida sobre ese fundamento. Es todo este conjunto de decisiones, virtudes, prácticas, hábitos. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida va formando nuestro carácter. Y es lo que la gente al final ve, que es muy distinta a la personalidad. Personalidad pudiéramos llamarle como, es algo más, es un don dado por Dios, tiene mucho que ver con las preferencias, personalidad tiene que ver, hay algunos que son introvertidos, hay otros que son extrovertidos. En la personalidad no hay moral, no hay pecaminosidad. Es decir, una persona introvertida y una persona extrovertida son creadas por Dios, amadas por Dios. La persona introvertida jamás se volverá extrovertida porque Dios la creó así y así lo ama y no hay ninguna maldad o moral o pecado en eso. Es como el color de la casa. Es como el color que le pones a la pared. Pero los ladrillos sí tienen que ver mucho con nuestras decisiones, con todo aquello que vamos formando y qué hábitos vamos primero haciendo que van al final forjando el carácter y la persona que somos, que es de los que vamos a hablar, de esos ladrillitos que algunos están eh, más completos o menos incompletos para alguno de nosotros, dependiendo de donde estemos, y de eso entonces va a depender cómo va quedando la casa. Qué interesante esto que decís porque uno piensa que el carácter es algo que ya venimos, que ya nacemos así y que no tenemos responsabilidad alguna sobre esto. Así que Sí, yo creo, sí, fíjate, está sí, para Diana, yo creo anotar. que exacto, yo creo que hemos hecho un mal, carácter no es sinónimo de personalidad. Otra vez, Salmo Claro. Ujú. 139 es un buen capítulo donde vemos que Dios hubo cosas que puso en nosotros, predisposiciones para, otra vez, en cuanto a personalidad, predisposiciones en cuanto a talentos, habilidades, pero que no necesariamente son nuestro carácter. El carácter lo vamos formando y lo vamos forjando en la medida que vamos creciendo y que vamos añadiendo estas virtudes o que vamos añadiendo debilidades a nuestra vida. Todo ese cúmulo, ese es nuestro carácter. Entonces Dios nos hace responsables y la Biblia está llena de momentos donde nos dice que seamos diligentes precisamente en el forjar nuestro carácter. Es interesante porque el carácter viene a ser como una, bueno, ya lo había dicho, como una construcción que va con el tiempo también. Y una pregunta que teníamos nosotras en cuanto a esto, que ya me quedó como en la mente el tema de la definición del carácter, pero añadiéndolo o enlazándolo con Jesús. O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros definir el carácter de Jesús? Hay dos pasajes, la Biblia está llena de lugares donde se nos habla de edificar nuestro carácter en Cristo. Pero para mí hay dos pasajes que son claves para entender mucho de la formación de nuestro carácter. Es como cuando ahora, y para nosotros que estamos hablando en redes sociales, ¿no? En redes sociales te encuentras todo tipo de posts y reels. Y a veces a unos que me han llamado más la atención últimamente porque creo que es algo que Dios me está llamando a un hacer en mi carácter, para seguir forjando mi carácter, en cuanto al cuidado corporal y hacer ejercicio. Y tú sabes que el algoritmo, si ves un canal donde te están enseñando ejercicios, van a seguir saliendo más y más y más y más. Y algo que me llama la atención, y para eso traigo este ejemplo, es porque aunque hay miles de ejercicios, hay algunos, y sí es muy interesante, que a veces veo diferentes influencers, varones que están enseñando estos ejercicios para los hombres.
Y ellos te dicen, estos son los ejercicios como básicos. Hay muchos, pero estos son básicos. Y eso me llama la atención porque en la Biblia veo algo parecido. La Biblia está llena de llamados de Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero, pero yo considero que hay dos que son como los básicos pasajes en cuanto a hablar del carácter. Y quisiera leer uno, precisamente sobre tu pregunta, Eliana, de Jesús y el carácter de Jesús, porque uno de estos pasajes es Pablo escribiéndole a los filipenses, el otro es Pedro escribiéndole a toda la iglesia. El primer pasaje de Pablo escribiéndole a los filipenses se encuentra en Filipenses capítulo 2 y es un pasaje muy conocido. De hecho, se cree que era un himno que la iglesia tenía en aquellos tiempos y que la iglesia cantaba. Y Pablo literalmente les dice a la iglesia de Filipenses que no sean egoístas, que no vean por ellos mismos, que no busquen cada uno sus propios intereses, pero en el verso 5 les dice que haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Es decir, esta actitud de Cristo, Pablo le está diciendo, es la actitud que ustedes deben de tener, es la actitud que nosotros como creyentes queremos imitar de Jesús. Y entonces describe, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú te das cuenta, lo que Pablo está haciendo referencia aquí es precisamente estas virtudes que van formando el carácter, que eran partes de la vida de Jesús. Él va mostrando esta historia en la vida de Jesús, donde en cada una de estas etapas de la vida de Jesús, Jesús está mostrando su carácter hacia nosotros y Pablo nos está invitando a que nosotros imitemos a Cristo. Esa misma actitud que tuvo Cristo, la tengamos ahora nosotros en nuestra vida, en las diferentes etapas de la vida. Y comienza primero diciendo que Jesús no, lo que él tenía se despoja, es decir, él no se queda, um, él no quiere tomar las cosas como si fueran de él mismo, hay un desprendimiento, hay un deseo de, no solamente de humildad, pero sino también de reverencia, de cómo él está mostrando um, en, este, en este mismo carácter, um, el carácter de Dios. Jesús mostraba el carácter de Dios y Pablo le está diciendo a los creyentes, eso mismo que Jesús nos mostró cuando Él se hace hombre, nosotros debemos mostrarlo y debemos vivir cada una de estas actitudes. Pero ahorita, mientras vayamos conversando, podemos ir mencionando algunas de esas que se van viendo ahí en este pasaje en específico. Y también ahorita mencionar el otro que dice Pedro, que creo que debe ser un pasaje clave en cuanto a nuestro entendimiento del carácter. Nombraste un poco, Pastor, acerca de esto que Jesús fue forjando en sus diferentes etapas. Y ahora vemos nuestra vida diaria, ¿no? Y yo leo este pasaje, dice, la misma actitud que tuvo Cristo. Y yo comparo mis actitudes diarias, veo este pasaje y digo, estoy muy lejos. ¿Cómo? Y digo, ni siquiera puedo llegar, porque ya cuando habla que Jesús se despojó a sí mismo, otros pasajes nos dicen que Jesús no se consideró a sí mismo. Y a mí, y yo me quiero considerar siempre a mí, ¿cómo sería en la práctica, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir tomando estas diferentes eh, actitudes que tuvo Cristo, cómo se vería en la vida diaria? De este pasaje yo saco 5 actitudes que resaltan para mí en la manera en que Cristo se despoja precisamente de esto que era de Él, que era la gloria de Dios, se despoja, la pone en un lado para entonces venir y cumplir su misión. Yo pondría estas 5. Número 1, reverencia. Cuando Él dice que se despoja de esa precisamente la gloria, él está haciendo eso para la gloria de Dios, está despojando voluntariamente de la gloria de Dios como Dios para hacerse un ser humano. La segunda que yo vería es abnegación.
cuando él también, otra vez más, niega eso. Abnegación. La tercera es solidaridad, cuando él se hace semejante a los hombres. Él no viene como un superhumano, aunque era Dios 100%, era 100% hombre. Entonces él nos muestra la solidaridad. La cuarta que yo pondré aquí es la humildad y la quinta, la sumisión. Y la sumisión es la que al final lo lleva a someterse a la voluntad del Padre para dar su vida en la cruz. Dice Filipenses 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si tú te fijas en cada una de esas, la sumisión, la humildad, la solidaridad, la abnegación, ciertamente como tú nos dices, wow, ¿cómo yo hago esto? Si yo muchas veces pienso en mí mismo más que en nadie, ¿cómo hago? Bueno, yo creo que por eso la primera es súper importante y la primera es reverencia, porque reverencia tiene que ver con la predisposición de nuestro corazón. Dios Padre nos conoce cómo somos y que toda la lucha de nosotros como seres humanos es una lucha constante entre rendirnos a Dios o rendirnos a nuestros propios deseos. Aun cuando somos creyentes, aun cuando ya hemos nacido de nuevo, esta lucha permanece. Y el apóstol Pablo nos lo muestra en Romanos en el capítulo 7, ¿no? Cuando él quería hacer algo pero no lo hacía y lo que no quería hacer terminaba haciéndolo. Esta lucha siempre está ahí. Um, eh, Piper decía, el pastor John Piper decía que lo que diferencia a un cristiano de alguien que no es cristiano no necesariamente es si peca o si falla otra vez, sino que el cristiano no está tranquilo cuando falla y cuando peca. Porque ya hay algo dentro de ti que dices, no, o sea, yo no simplemente me voy a dar a esto. Esa es la clave de la reverencia. La reverencia es la predisposición de mi corazón de que yo entiendo, tengo una conciencia diaria de que vivo, como se dice, corandeo, en la presencia de Dios, frente al rostro de Dios, todos los días. Y cuando yo tengo esta predisposición, esta reverencia, no solamente recuerdo que estoy en presencia de Dios todos los días, pero recuerdo que Dios es autoridad sobre mi vida. Entonces, que yo quiero vivir bajo esa autoridad, honrando esa autoridad. Y no solamente que Dios es autoridad sobre mi vida, pero que Dios es Padre, que Él es mi Padre y Él es bueno y Él me ama. Y no solamente eso, sino que Él me ha dado todo lo que está de su parte para que yo pueda caminar con Él. Me dio lo más preciado, su Hijo, y ahora me ha llenado su Espíritu. Entonces, en todo esto, reverencia significa, yo vivo consciente de esto. No significa quizá que a lo mejor no tropiece, a lo mejor el tropiezo lo vaya a hacer, pero este deseo, esta predisposición de decir, aquí está mi corazón, así quiero yo vivir. Es el comienzo de eso. Y claro, siendo guiados por el Espíritu Santo um, y empoderados por Él, pues nosotros podemos ir caminando y dando pasos, y dando pasos. Creo que nosotros, Diana, muchas veces somos muy impacientes con nosotros mismos, porque nosotros a veces nos comparamos con gente que está viviendo vidas piadosas y que han cultivado ese carácter de Cristo en su vida por mucho tiempo, y nosotros al vernos como nos queremos ver así. Y a veces nosotros, eh, no es que la obra del Espíritu y la obra de Dios no sea obra instantánea. Claro, nosotros somos justificados por la fe y somos aceptados y somos nueva criatura. No hay que ganarnos eso, lo recibimos por gracia. Pero el ir forjando nuestro carácter va a tomar tiempo. Y eso va a incluir momentos de logros, de victorias, montañas en la vida, pero también va a incluir valles y desiertos y derrotas y soledades, porque ahí también se va a forjar el carácter. Entonces yo creo que nosotros, uno de los males de este tiempo es que estamos acostumbrados a tenerlo todo rápido y a tenerlo todo ya. Um, todo, y toda nuestra vida ha sido así. Desde pequeños, nosotros ya crecimos en una sociedad donde el horno de microondas es una realidad de que estamos pequeños, pero aún desde las más jóvenes que aún han crecido con esta sociedad de las redes sociales, donde en Internet todo lo consigues automáticamente. No, no tienes que pensar, no tienes que investigar, todo está ahí al alcance de tus dedos. Creo que eso, por un lado, es una bendición, el avance de la tecnología y del conocimiento, pero por otro lado ah, nos da un mal precedente para que nuestro corazón aprenda la disciplina que el carácter de Cristo se va forjando día a día. Quisiéramos ver un carácter ya,
así como, am, así como buscar en Google o así como poner algo en el microondas. El carácter de Cristo no es así. El carácter de Cristo se va forjando día a día, entre lágrimas y risas y oraciones y decepciones. Y ahí va el Señor forjando su vida en nosotros. Y paciencia, ¿no? Porque con Eli compartimos que nos frustramos y decimos, no, ¿por qué otra vez volví a pecar y no sé qué? Y volvemos a ser nosotros, ¿no? Nosotros acá. Y cuando confesamos y Jesús nos perdona, Él no nos quiere dejar ahí en esa frustración, quiere cambiarnos para que sigamos. Y qué importante es la comunidad, ¿no? Que las hermanas, nuestros pastores, ¿no? Que nos ayudan de esa visión que tiene Dios, que no nos deja en nuestra condición, sino que nos va alentando. Y esto que decís nos alienta mucho, ¿no? Porque eh, lleva tiempo. Y somos nosotros los primeros que debemos tenernos paciencia y pedirle a Dios que nos ayude cada día a ser más finos en aquellas cosas que nos llevan a un carácter que no es parecido a Cristo, ajustar esas cosas y seguir adelante. Esto a mí me recuerda mucho a lo Sí, que sí. decía Lutero, cuando, creo que era Lutero, sí, el que decía que somos como duales, que somos santos, pero también somos pecadores. Simultáneamente justos y pecadores. Exactamente, muy bien dicho. Y me recuerda mucho esto porque, y también lo asocio con lo que decía Piper, que también lo comentaba el pastor, porque si fuésemos solamente pecadores, no nos sintiéramos tranquilos con el pecado. Pero como somos santos, nos sentimos mal por el pecado, pero también lo hacemos. Entonces es como una dualidad bastante interesante, por no utilizar otra palabra, pero algo que también rescato, bueno, rescato todo, pero algo que quisiera señalar mucho es que de la generación Z mayormente, el tema de la rapidez, incluso antes, por ejemplo, para cobrar, cuando uno trabajaba y cobraba un salario, te daban un cheque, después tenías que ir a cobrarlo, después tenías que hacer otra cosa. Ahora es una transferencia inmediata o quieres cambiar una canción, ¿no te gusta la canción? La sacas. ¿No te gustó un perfil que viste en Instagram? Lo sacas. A mí me pasó el otro día que estaba viendo un reel y digo, ay, no, qué aburrido. Y pasé como 15 reels y dije, o sea, el nivel de paciencia que tengo es cero. Porque algo que no me gusta, lo saco. Algo que no me parece, que no es de mi agrado, lo saco. Y con razón, a veces digo, con razón me frustro cuando algo no me sale. Porque ni siquiera puedo aguantar 15 segundos de un reel. Y que el Señor nos ayude, porque hay cosas que la tecnología nos puede echar una mano, pero hay otras en las que nos juega bastante en contra con respecto al carácter. Que pareciera que no, pero la verdad es que sí. Entonces, hablando de estas cosas, ¿no?, que vemos en la cotidianidad, por ejemplo, el tema del Instagram o pedir comida, que no dice, ay, no tengo hambre, no quiero cocinar, ¿sabes? Pido comida, cosas así tontitas, pero a veces hay cosas que quizás sí podemos implementar para cultivar ese carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué prácticas pudiéramos nosotros añadir o mejorar? No me salía la palabra en español. ¿Cómo podemos mejorar esas cosas de nuestro carácter que nos ayudan a ser como Cristo? ¿O cómo añadir aquellas que no tenemos? Gracias por escuchar. La próxima semana estaremos continuando esta conversación. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.